Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios, pero tú que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. El hombre sí te sufre, el Dios es Él. Señoras y señores, saludamos y recibimos la presencia del distinguido maestro universitario, magistrado, miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones, presidente de este alto Instituto Nacional. Adelante, el señor doctor Francisco Tábara Córdoba. Saludamos y recibimos la presencia del señor decano de esta ilustre, noble y bicentenaria institución y presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, el doctor Raúl Chanamé Orbe. Asiento, por favor. Señoras y señores, muy buenos días. El Colegio de Abogados de Lima saluda la presencia de todos ustedes con motivo de llevarse a cabo un homenaje acordado por la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, que preside nuestro decano, el doctor Raúl Chanamé Orbe. Se trata de imponer en esta oportunidad la medalla de la Orden de la Abogacía Peruana al distinguido abogado y magistrado, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Francisco Tábara Córdoba, a quien una vez más saludamos con fuerte aplauso. Debemos saludar de manera especial una distinguida dama peruana a quien la nación le ha encomendado una alta responsabilidad. Se trata de la presencia de la señora vicepresidenta de la República, doctora Marisol Espinosa Cruz. Saludamos la presencia del señor jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el ingeniero Mariano Cucho. Saludamos la presencia del señor presidente de la Corte Superior del Callao, el doctor César Castañeda Serrano. Un distinguido maestro universitario y exdecano de esta ilustre orden, el señor doctor Walter Gutiérrez Camacho. Está con nosotros, asimismo, la señora vicedecana del Colegio de Abogados de Lima, la doctora Ilian Jaui Lora. Saludamos la presencia del señor director de Comisiones y Consultas de la Orden, doctor Ronald Palomino Hurtado. Con nosotros en el estrado de honor, la señora directora de Defensa Gremial de la Orden, doctora Brígida Bolo Lozano.
el señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Guillermo Ruiz Caro Álvarez. A los señores miembros titulares del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, nuestro cordial saludo y lo recibimos con un fuerte aplauso. A todos ustedes, gracias por su presencia esta mañana e igualmente un caluroso aplauso para todos ustedes. Discurso de presentación a cargo del distinguido maestro y exdecano de la Orden, doctor Walter Gutiérrez Camacho. Señor doctor Francisco Tábara, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señora vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa, doctora Marisol Espinosa, ilustres personalidades que nos acompañan el día de hoy. Estamos aquí reunidos para rendir homenaje a la dilatada trayectoria de un abogado, de un jurista, de un hombre público que ha hecho de su vida y de su ejercicio profesional un aporte a este país, un aporte a la ciudadanía. Pero no quiero iniciar estas palabras sin primero hacer una confesión de parte. Me declaro, soy amigo del doctor Francisco Tábara Córdoba hace ya varios años. De manera que no me pidan que yo sea una persona necesariamente objetiva, sino más bien comprometida, más bien involucrada y cercana a sus quehaceres, a sus compromisos, a sus afanes y a las responsabilidades que a lo largo de su itinerario vital ha asumido. Pero si bien es verdad que soy su amigo, a lo largo de las breves palabras que va a formar parte de este discurso, ustedes van a poder constatar de una manera ostensible y palmaria, objetiva, que hay razones más que suficientes para rendir homenaje a un abogado, a un hombre público como el doctor Francisco Tábara. Creo en lo personal que si hubiesen más abogados, más personas, más hombres públicos como Francisco Tábara, yo estoy convencido que este país realmente sería diferente. Y una de las cosas que hay que premiar, una de las cosas que hay que reconocer y rescatar, es precisamente esa trayectoria pública y ese compromiso, y ese ejemplo que él ha dado. Somos amigos porque en realidad tenemos muchos puntos de encuentro. Tal vez el primero de ellos sea que miramos el derecho como un sistema, como un conjunto que ha permitido que los seres humanos desde hace mucho abandonemos las cuevas y mitiguemos, reduzcamos ese impulso que no ha desaparecido, que está ahí, que amenaza permanentemente al ser humano con destruirlo. El derecho como sistema ha, de algún modo, morigerado, controlado ese negativo impulso que está en toda colectividad, en toda sociedad, de una suerte de autodestrucción. Pero no solamente compartimos esa visión del derecho, también compartimos la visión de los derechos. Y aquí me estoy refiriendo más puntualmente a los derechos que tienen aplicación en los ciudadanos, en el hombre de a pie, en las personas, en los sujetos comunes y corrientes. Si existe algo que puede igualar, si existe algo que puede hacer que las personas se realicen, que las personas puedan alcanzar sus objetivos personales, eso son precisamente los derechos. Hoy, como más popularmente se dice, si hay algo que permite la inclusión social, son los derechos.
Y esa es una visión que también compartimos y por eso es un punto de encuentro, un lugar común, algo que nos acerca. Pero diré adicionalmente que yo tengo una particular admiración por la manera, por la forma como Francisco Tábara entiende la palabra amistad. No como una frase vacía, no como una expresión huera, sino como una apertura auténtica, una entrega auténtica y muchas veces sin reservas. Cosa que no es moneda corriente, cosa que no es moneda común, más aún cuando se ha escalado y se ha llegado a determinados niveles o estamentos que hacen que las personas se empinen, se pongan de perfil y muchas veces vayan dejando y abandonando a los amigos que en el camino o a las personas que en el camino se conocieron. Así no es Francisco Tábara, más bien es muy por el contrario, una persona sencilla, no digo simple, hay una distancia, una diferencia muy grande entre ser simple y ser una persona sencilla. Para mí ese es un gran valor, para mí es un valor sustancial que le da una dimensión especial a la persona y en el caso de Francisco Tábara está ahí invívita y latente permanentemente. De modo que les digo que esta es una semblanza hecha por un amigo. Pero, como decía, hay razones objetivas que sustentan el homenaje que hoy día y la medalla que ahora se le va a entregar. Francisco Tábara nace en 1951 en Ayabaca, Piura. Se gradúa como abogado en 1977 en la Universidad Nacional de Trujillo y ejerce independientemente por más de 20 años, aproximadamente 21 años. Luego es juez superior desde el año 1984 hasta el año 1996. Más tarde fue notario en Trujillo desde 1998 hasta el año 2001. Paralelamente, por aquellos años, fue docente universitario en la Universidad Nacional de Trujillo y vicedecano en 2 oportunidades del Colegio de Abogados de la Libertad. Hasta aquí, estas metas, estos logros, podrían parecer suficientes para muchas personas. Sin embargo, anida en él, habita un soplo, un hálito por hacer muchas más cosas. Y esto tiene mucho que ver con lo que dije al principio. Esa vocación ciudadana, esa vocación pública que existe en Francisco Tábara. Y entonces decide dar un salto hacia la vida pública. Francisco Tábara decide viajar a Lima en el año 2001 y es nombrado juez titular de la Corte Suprema de Lima. En el año 2002 es nombrado jefe de la OCMA, cargo que desempeñó hasta el año 2006. Y ya para el año 2007 y 2008, Francisco Tábara se convierte en presidente del Poder Judicial y presidente de la Corte Suprema. Coincidentemente por aquellos años, más puntualmente en el año 2008, Francisco Tábara era presidente del Poder Judicial y quien les habla era decano del Colegio de Abogados. Y recuerdo que en muchas ocasiones, varias ocasiones, hablamos una y otra vez sobre la reforma judicial, sobre la necesidad de cambiar el Poder Judicial y sobre las vías y las reales posibilidades de ese cambio. Y comprendíamos que la reforma judicial no es un tema solamente institucional, que la reforma judicial no es un tema que finalmente va a mejorar el país. En realidad, este es un cambio, esta es una necesidad que tiene que ver con el hombre de a pie, con los ciudadanos, con los derechos más elementales, los derechos más esenciales, con los derechos fundamentales de las personas. Y que un cambio en la reforma judicial
iba a tener un impacto necesariamente, vamos, por un lado en la legitimidad del Poder Judicial, pero también en el cambio de vida de las personas, de los ciudadanos. Y enderezados hacia ese objetivo se hicieron muchas cosas. El Poder Judicial empezó a cambiar, el Poder Judicial tuvo, después de mucho tiempo, una agenda. Se iniciaron también trabajos vinculados a la reforma de la eficiencia de la justicia, porque dicho sea de paso y a manera de acotación, desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, no es posible una reforma judicial sin tecnología. La justicia del futuro será una justicia digital. La justicia, la reforma de la justicia solo pasa por la tecnología. Tarde o temprano, la reforma transitará ese camino. Pero 2 años son extraordinariamente breves. En un Estado, en un país, es apenas un latido de corazón. No se pueden hacer grandes cosas, y ese es uno de los grandes problemas del país. Este tema de la Haya, este tema que tiene años de años, no 2, nos da un ejemplo de lo que tiene que hacerse en el país, que no pueden, las gestiones no pueden durar 1 año, 2 años, porque 1 año, 2 años pueden ser 1 día o 2 días en la vida de un país. Podrá ser tal vez mucho tiempo en la vida de una persona, pero no es mucho tiempo en la vida de una institución. De ahí que uno de los temas que habláramos con Francisco Tábara sea la necesidad de ampliar el mandato en el Poder Judicial para que pueda existir una agenda y para que pueda existir auténticamente una gestión que implemente cambios. Fueron 2 años de mucha actividad del presidente Tábara, pero 2 años es muy poco para un cambio. Luego, cuando todos creíamos que Francisco Tábara había logrado coronar sus afanes y preocupaciones, llegando a ser presidente del Poder Judicial y habiendo asumido responsabilidades de un tremendo calado, nos sorprende a todos y se convierte en presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el máximo ente electoral, el ente que va a regir las elecciones no solo municipales, sino las elecciones generales, y que estoy seguro además que bajo su presidencia le va a poner una agenda al país vinculado todos estos temas con qué hay que hacer para que la ciudadanía, en los previos al inicio de este evento hablábamos justamente del voto libre. Francisco Tábara tiene una posición, a él me une que yo tengo otra posición, también las diferencias unen, de manera que en ese extremo tenemos posiciones distintas, distantes, pero las vamos a debatir y estoy seguro que el país saldrá ganando. Entonces estoy también convencido que desde el Jurado Nacional de Elecciones el presidente Tábara va a poner una agenda ciudadana, va a poner una agenda electoral, no política, electoral, que va a fortalecer el país. Y es que yo estoy convencido, y lo he dicho más de una vez, que hay 2 formas de ejercer la profesión, hay 2 formas de caminar en la vida profesional. Una forma que la podemos llamar liberal, que tiene que ver con ceñirse a los cánones del ejercicio profesional, a los mandatos de nuestra disciplina, tener nuestro estudio y estar casi de espaldas a lo que pasa en las instituciones, en el país. Y otra, compaginar ese ejercicio con lo que necesita el país, compaginar ese ejercicio con el ejercicio de nuestra ciudadanía. Yo creo que esta última forma de ejercer la profesión, que dicho sea de paso no es común, es la que optó desde muy temprano Francisco Tábara. Hacer que el ejercicio de su profesión sea al propio tiempo un ejercicio de ciudadanía. Para ver
cómo es que se consiguen cosas, cómo es que se alcanzan objetivos, no para él, no para su entorno, sino para la colectividad, para la ciudadanía, para el país. Esa forma de ejercer la profesión tiene que ver justamente con lo que mencionábamos hace un instante, con los derechos. No como el derecho en el sentido etéreo o dogmático, sino con los derechos. Es decir, que los derechos realmente existan, que los derechos no sean mera literatura o sean formales o nominales, sino que existan. Y para eso se necesita comprometerse. Comprometerse al costo que eso significa, porque la vida pública, y él lo sabe bien, tiene un alto costo. No solo el costo de estar sometido al escrutinio ciudadano, sino muchas veces sustraer horas vinculadas, horas que están destinadas a la familia, horas que están vinculadas o destinadas incluso a los temas personales, y muchas veces también este ejercicio no es bien pagado. Y no me refiero al aspecto crematístico o económico, no es bien pagado, no es bien retribuido por el propio escrutinio ciudadano. De manera que tiene un alto costo este ejercicio de la profesión al que me refiero cuando digo compaginar la profesión con el ejercicio ciudadano. Ese es un ejemplo que a lo largo de su itinerario público, de su itinerario vital, ha dado nuestro amigo Francisco Tábara. Pero quisiera también hacer un añadido, contarles de repente una anécdota. Las dimensiones de nuestro homenajeado no se reducen a la abogacía, no se reducen a los cargos públicos. Su dimensión existencial exorbita, trasciende lo que de repente muchos conocen. Francisco Tábara es una persona con una buena carga espiritual y particularmente tiene debilidad por la literatura. Sucede que él justamente para conocer y aprovechar más, seguramente, el placer que implica la literatura, estudió una maestría en literatura. Y déjenme que les cuente, no creo con esto ser infidente, que en más de una ocasión hemos estado en un café, porque es otro punto de encuentro que tenemos. Hemos estado en un café, los dos leyendo poemas y hasta en voz alta, y la gente que estaba por ahí, de repente al mirar al presidente del Poder Judicial o al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, dirá, bueno, ahí está el presidente Tábara, debe estar hablando de cosas vinculadas a las instituciones públicas. Bueno, y estábamos en realidad conversando en literatura o leyendo algunos poemas. Esa es una dimensión que también pinta de cuerpo entero a nuestro amigo, a nuestro homenajeado, el doctor Francisco Tábara, esa dimensión espiritual. Pero si me apuran, si me piden que yo tenga que resumir todo lo que he dicho en una frase, yo diría que para mí el homenaje principal es porque estamos en presencia de un señor. Usted puede ser abogado, usted puede ser juez, vocal, presidente de la Corte Suprema, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Usted puede tener un largo itinerario y haber escalado y arribado a los más altos cargos y niveles, pero ¿sabe qué? Todo eso va a pasar. Lo que no va a pasar, el traje que no se va a sacar, es si usted es un señor. Y déjenme decirles que yo estoy convencido totalmente, y esto tiene que ver además con lo que dije al principio, yo soy su amigo, pero estoy dando evidencias, pruebas, que estamos en presencia de un señor. Y por eso, al final de estas palabras, me vienen a la memoria el poema de Vallejo. Dicho sea de paso, Francisco Tábara es un cultor, es un vallejiano, tiene debilidad por los poemas de César Vallejo, además con justificada razón. Me viene a la memoria, decía, el poema
o unos versos del poema El pan nuestro. Y me vienen a la mente porque tal vez estas frases, estos versos, estas palabras, de alguna manera imposen, resuman su vocación por hacer las cosas por los demás. Quisiera tocar yo todas las puertas y suplicar a no sé quién perdón y hacer pedacitos de pan fresco en el horno de mi corazón. Felicitaciones, Francisco. Se solicita la venia de la Presidencia para dar lectura a la resolución correspondiente. Muy bien. Medalla de la Orden de la Abogacía Peruana. Resolución de Junta de Decanos número 027-2013. El señor presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y decano del Colegio de Abogados de Lima, considerando que es deber institucional expresar singular reconocimiento a las personalidades y entidades nacionales y extranjeras que por sus propios méritos profesionales o académicas hayan contribuido al desarrollo de la ciencia jurídica, a la promoción del derecho, la administración de justicia, la cultura en general y a los altos fines de nuestra institución. Que se ha tenido a la vista la petición formulada para que de manera especial se conceda la medalla de la Orden de la Abogacía Peruana al distinguido abogado y magistrado doctor Francisco Tábara Córdoba, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, estando a los fundamentos que se exponen. Que el señor abogado y magistrado doctor Francisco Tábara Córdoba es un distinguido profesional, doctor en Derecho y Ciencias Políticas, maestro universitario, reconocido expositor en eventos académicos nacionales e internacionales, expresidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República, actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones, autor y colaborador de importantes obras de su especialidad, quien por su destacada trayectoria al servicio de la magistratura en el país ha recibido el reconocimiento de diversas instituciones afines al derecho, entre otros merecimientos que prestigian a la abogacía. Que el señor presidente de la Junta, atendiendo a este pedido para que se le conceda esta especial distinción que se otorga a las personalidades que así lo ameriten, por tanto, resuelve. Artículo único. Expresar el reconocimiento de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú al distinguido magistrado y destacado profesional del derecho, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Francisco Tábara Córdoba, distinguiéndolo con la medalla de la Orden de la Abogacía Peruana, la misma que le será impuesta en acto solemne el día viernes 20 de diciembre del 2013, en la ciudad de Lima, a los 2 días del mes de diciembre del año 2013. Firmado Raúl Chanamé Orbe, presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y decano del Colegio de Abogados de Lima. Saludamos con un fuerte aplauso esta importante resolución. Nos ponemos de pie, por favor. El señor decano de esta ilustre orden procede a dar cumplimiento a esta resolución. Muy bien. Adelante, adelante. Pase, pase. Don Francisco Tábara Córdoba, en representación de 31 colegios de abogados de todo el Perú, y en nombre de 92.000 abogados, le entregamos y ponemos la Orden de la Abogacía Peruana por sus méritos profesionales, académicos y humanos.
Asiento, por favor. Tiene el discurso del señor presidente, ¿no? Ya. Señoras y señores, las palabras del señor doctor Francisco Tábara Córdoba. Amigos todos, con su venia. Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios, pero tú que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. El hombre sí te sufre, el Dios es Él. Dije con su venia, pues a licencia previa. Doctora Marisol Espinosa Cruz, vicepresidenta de la República, colega y amiga. Señor doctor Raúl Chanamé Orbe, decano del Colegio de Abogados del Perú y decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Amigo Mariano Cucho Espinosa, jefe de OMPE. Señor doctor Gerardo Eto Cruz, magistrado del Tribunal Constitucional, que nos honra con su presencia. Doctor Gastón Soto Ballenas, consejero del Consejo Nacional de la Magistratura. Doctora Ana María Aranda Rodríguez, jueza suprema titular, jefa de ONMA. Amigo Jacinto Julio, juez supremo titular. Señores jueces, señores miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, señor Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia, amigo Edwin Vegas, amigos, veo muchos, quisiera mencionarlos a todos, un abrazo para todos ustedes, aquí me dijo a mi esposa y a mis hijos, 2 de mis hijos acá presentes, de los 5. Señores miembros de la Orden del Colegio de Abogados, amigo Walter Gutiérrez Camacho, muchas gracias por sus palabras, colega y amigo César Castañeda Serrano, señores directivos del colegio, señores funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, funcionario de OMPE, Monseñor Ángel Ortega Trinidad, muchas gracias por acompañarme y mil disculpas por no mencionarlos a todos. Bien, agradezco en primer lugar a usted, señor decano de este ilustre Colegio de Abogados de Lima y presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados de nuestra República, a título personal, familiar, institucional, por este homenaje tal vez inmerecido, pero que me honra y a la vez me compromete. Y agradezco también, obviamente, las excesivas palabras de Walter Gutiérrez Camacho respecto a mi persona, que se explican y tal vez no se justifiquen por lo que él dijo que somos amigos. Pero como él lo subrayó y lo reitero, somos amigos, pero entendida la amistad con un contenido axiológico. Tenemos una concepción de la amistad, ¿no?, que significa con valores, lealtad, respeto, etcétera, etcétera, nunca incondicionalidad, y nos permitimos también tener una posición diferente respecto a algunos temas, y eso creo que nos hace más amigos. Sí. Valores. En la historia y en la literatura hay mucho ejemplo de lo que es la amistad. Ahí tenemos entre Aquiles y Patroclo, por ejemplo, ¿no?, en la Ilíada. Bien,
quise iniciar esta breve intervención con 2 estrofas de uno de los poemas preferidos de los heraldos negros, ¿no? Los dados eternos de nuestro Bate Universal, como un homenaje a él y también como un homenaje a la peruanidad, pero sobre todo a la peruanidad de nuestro Perú profundo, de la sierra, norte, centro y sur, y por qué no también a la periferia de nuestro país, Perú profundo, utilizando el lenguaje del gran José María Arguedas. En nuestro país multirracial, pluriétnico, que atraviesa desde hace unos años por un momento económico expectante, lo dicen los políticos en buena hora, lo dicen los gobernantes de ayer, de anteayer y de hoy. Estamos en un momento económico inédito en la historia económica del país. Los indicadores macroeconómicos están en azul, se nos dice, ¿no? El crecimiento del Producto Bruto Interno sostenido en varios años, reservas internacionales netas, NIN, cerca de los 70.000 millones de dólares, podríamos pagar la deuda externa y quedarnos con un remanente considerable, es cuestión de los economistas porque no lo hacen, correcto. Balanza comercial favorable, inflación y devaluación controlada, no hay deterioro de los términos de intercambio, etcétera, etcétera. Muy bonito todo, ¿no? Pero para quienes hemos viajado al interior del país o a provincias, conocemos que la realidad todavía nos presenta cuadros de pobreza o de extrema pobreza. Tenemos en el país, en la sierra sobre todo. En los 192 años de vida republicana, nos estamos acercando al bicentenario, hemos tenido 110 gobiernos, algunos por horas, otros por días, inestabilidad. La mayoría de ellos gobiernos democráticos o al menos producto de elecciones, ¿no? Y otros gobiernos autoritarios. La historia, la ley del péndulo, la azarosa historia casi común a todos los países de Latinoamérica y de otras partes del orbe también. Bien, pero yo creo que es compromiso de los colegios de abogados también contribuir, y de todos los peruanos, de gobernantes y gobernados, en que ese crecimiento se convierta en desarrollo, que no es lo mismo. Mejorar la calidad de vida, sobre todo de los que menos tienen. Esa debe ser una preocupación fundamental de gobernantes y gobernados, y también hay una responsabilidad, un reto que debemos asumir todos los profesionales y los colegios profesionales. Es por eso también que yo me siento honrado hoy día por esta distinción de la Junta de Decanos, porque el juez, el notario, el fiscal, ¿no?, el árbitro, ¿no?, de conciencia, sigue siendo en esencia abogado. Esa profesión tan noble, ¿no?, cuestionada ahora, pero que es un reto también revertir ese cuestionamiento. Y ahí está la labor de los abogados jóvenes que hoy día se incorporan, creo, en un momento, se colegian formalmente. Por eso me siento profundamente honrado también. Y aquí en el desempeño de los jueces, de los abogados, de los notarios, hay un tema fundamental, la ética profesional. La ética en la forma en que nos conducimos diariamente, como jueces, como fiscales, como abogados, como notarios en este caso, como magistrados en la justicia electoral. Mahatma Gandhi tenía una expresión muy bonita. Él decía que en la tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de algunos. Esta breve expresión tiene un contenido profundo, social, político y económico, y creo que podría servirse para un plan de gobierno. Y parafraseando esta expresión de Mahatma Gandhi, es muy aplicable aquí a nuestra realidad nacional. Y yo no quería entrar en disquisiciones filosóficas ni teóricas sobre lo que es moral, lo que es ética, lo que es deontología, que sería para una cátedra o un curso, pero sí reiterar que es importante la ética profesional, que debe estar presente de manera transversal en toda expresión de conocimiento humano y en todo actuar
del ser humano, profesión, arte o oficio. Definirla, hay tantas definiciones como autores. Cuando uno quiere buscar una definición asequible, habría que recurrir a los dos referentes semánticos más importantes que hay en el orbe, en la lengua anglosajona, la enciclopedia británica, y en el ámbito de nuestro idioma español, el diccionario de la Real Academia, ¿no? En resumen, la ética es la filosofía de lo moral. La moral es estudiada por la ética. Y se dice, ¿pero por qué es importante la ética? Bertrand Russell, ese famoso matemático, pensador, nos explicaba que, dice él, ¿no?, de manera un poquito sarcástica, tratando de explicar por qué es necesaria la ética. Decía, si todos pensamos que la electricidad está enteramente gobernada por leyes naturales, sin embargo, consideramos racional utilizar pararrayos, ¿no? ¿Y por qué? Porque la ética es el pararrayos, es la valla, ¿no?, el límite que le pone a las pasiones humanas que son innatas a todo ser humano. Sin ética sería casi imposible vivir o desarrollar nuestras actividades en un marco de convivencia social. La ética y el derecho son marcos normativos fundamentales. Algunos incluyen la religión ahí y en buena hora. Y la ética es importante sobre todo en la labor que desempeñamos los abogados, los jueces, los fiscales. Nadie puede ocultar que somos una orden cuestionada, la abogacía. Hay chistes constantes, conocidos sobre la abogacía, que también carece de legitimación, la judicatura y el actuar público en general. Y sin la confianza pública es muy difícil que un juez individualmente o un poder judicial desarrolle eficazmente su función. Y la ética también contribuye a la legitimación de la función pública en general y la función de la judicatura en particular. Esto lo decía Aarón Barak hace mucho tiempo. Él es un magistrado expresidente de la Corte Suprema de Israel. Sin legitimación social, imposible que el juez individualmente ni el Poder Judicial desarrollen eficazmente su función. Por eso aprovecho que hay aquí jóvenes abogados que van a incorporarse hoy día en unos momentos para enviar un mensaje que ustedes son clave en la revaloración de nuestra querida profesión liberal. Para mí la profesión liberal por excelencia, la abogacía. Que entiendan que la meta profesional de los abogados no es, o sea, la realización profesional no es el adquirir solamente bienes materiales, no, en absoluto. No adquirir, pensar en suntuosidades, fastuosidades, etcétera, etcétera. Yo creo que eso no. Y aquí hay gran responsabilidad también de los colegios de abogados. Calamandrei decía que hay una especie de vasos comunicantes entre los colegios de abogados y los poderes judiciales, que cuando los poderes judiciales están cuestionados es porque los colegios de abogados tampoco andan bien y no le faltaba razón. Y creo que la explicación racional, un argumento difícil de rebatir, es el siguiente: ¿de dónde salen los jueces y los fiscales? La única cantera son los colegios de abogados, de tal manera que hay que seguir trabajando mucho en la inclusión de valores en las generaciones juveniles, sobre todo de abogados. Son la única cantera, correcto. Y yendo más allá, trabajar también a nivel de las facultades de Derecho de las universidades. Hemos visto en los últimos años la proliferación excesiva de universidades y sobre todo de facultades de Derecho, cursos a distancia. No tengo nada contra ellos, siempre que se hagan con la rigurosidad necesaria. No, hay que frenar esto. Hay una producción, yo diría, masiva, exagerada de abogados y un facilismo, ¿no? Tiene que ser rigurosa la enseñanza y volver, ¿no?, a acreditarse debidamente a las facultades de Derecho. Amigos míos, realmente me siento yo muy abrumado por las palabras de mi amigo Walter Gutiérrez Camacho. Y quisiera terminar esta breve intervención. Había preparado un texto que quería leer, pero los iba a aburrir, y ahí también tienen una ceremonia dentro de poco. Y quisiera terminar esta breve intervención diciendo que estamos acá presentes hombres de leyes en su mayoría. ¿Cuál es la esencia
del derecho. ¿Cuál es uno de los principios que busca el derecho? Es la justicia. Y cuando nos preguntamos qué es la justicia, qué difícil definirla, ¿no? Más allá de tantas definiciones que sabemos en latín o que nos enseñaron a aprender de memoria en las universidades. Y aquí me quedo yo, con esto termino, con una cita de este filósofo de Hans Kelsen. Él dictó una conferencia que se llama ¿Qué es la justicia?, que se publicó después como un librito. Y nos dice lo siguiente, y así surge la palabra de Pilatos, ¿qué es la verdad? Y de la sangre del crucificado otra pregunta mucho más importante, la pregunta eterna de la humanidad, ¿qué es la justicia? Ninguna otra pregunta ha sido planteada más apasionadamente que esta. Por ninguna otra se ha derramado tanta sangre preciosa ni tantas lágrimas amargas como por esta. Sobre ninguna otra pregunta han meditado más profundamente los espíritus más ilustres, desde Platón a Kant, y sin embargo, ahora como entonces, carece de respuesta. Quizás sea porque es una de esas preguntas para las cuales vale el resignado saber que no se puede encontrar jamás una respuesta definitiva, sino tan solo procurar preguntar mejor. Muchas gracias. Señoras y señores, las palabras del señor decano de esta ilustre orden, doctor Raúl Chanamé Orbe. Adelante. Señora doctora Marisol Espinosa Cruz, vicepresidenta de la República. Señor doctor Francisco Tábara Córdoba, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor Gerardo Eto Cruz, magistrado del Tribunal Constitucional. Doctora Ana María Aranda Rodríguez, juez suprema y jefe de la OCMA. Doctor César Castañeda Serrano, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Ingeniero Mariano Cucho Espinosa, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Señor doctor Walter Gutiérrez Camacho, paz decano de la Orden. Señores miembros de la Junta Directiva, distinguida concurrencia, hemos dado cabal cumplimiento a un acuerdo del Congreso Nacional de la Abogacía que auspició, colaboró íntegramente el doctor Tábara Córdoba en su promoción y organización, y ese acuerdo hoy día se ha plasmado. Hemos dado el reconocimiento cabal al magistrado, al académico, y como él ha dicho, usando la construcción de César Vallejo, al barro pensante. Y precisamente necesitamos fortalecer las instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones, como la OMPE, como la RENIEC. La Constitución de 1933 estableció el poder electoral para superar lo que había ocurrido en el siglo XIX y parte del siglo XX, la debilidad de las instituciones y que éstas sean impugnadas por otras instituciones. La Constitución vigente, que nace hace 20 años, estableció un sistema electoral que nació en medio de la controversia pública. Han pasado 20 años desde este nacimiento. Y aquí quiero aplicar la tesis de Giovanni Sartori en Ingeniería Constitucional Comparada. Giovanni Sartori sostiene que las constituciones no valen en sí, sino valen por los hombres que las saben aplicar.
Giovanni Sartori pone el ejemplo latinoamericano y señala que en América Latina existen constituciones virtuosas que, asumidas por hombres necios, terminan desfigurándose. Al revés, constituciones discutibles que, aplicadas con ponderación y con sabiduría, dan resultados. Eso es lo que podemos ver el día de hoy en el sistema electoral peruano. El sistema electoral, compuesto por 3 organismos, ha sido asumida por hombres inteligentes, prudentes y que han actuado con sabiduría. Estamos próximos a aplicar el voto electrónico y eso va a ser una gran meta del país. Seguramente vendrá el voto facultativo y esa también será otra gran meta de la democracia. Pero gran parte de esto se ha conseguido porque quienes encabezan estos organismos han sabido armonizar, coordinar, dialogar para llegar a la meta de la democracia peruana. Sin duda, todavía hay tema de discrepancia. Si el Jurado Nacional de Elecciones es la última instancia resolutiva en materia electoral. Allí el Tribunal Constitucional tiene una postura, desde mi punto de vista, discutible. Vamos a seguir discutiendo el tema, seguramente. Pero yo me aboco a que la tradición histórica es que el Jurado Nacional de Elecciones es última instancia en materia electoral. Y eso creo que Francisco Tábara Córdoba lo está llevando con la discreción del caso, con la armonía del caso, para fortalecer nuestro sistema electoral. Se vienen elecciones importantes y las elecciones que nos han precedido han sido ejemplares, tanto por la OMPE, que ha tenido una brillante participación, y acá está el ingeniero Mariano Cucho, que colabora y ha colaborado con el Colegio de Abogados en el establecimiento experimental, piloto, del voto electrónico para los abogados. Él aspiraba, y yo sé que en algún momento se va a concretar, el sueño del voto electrónico no presencial en los colegios profesionales. Eso tenemos que conseguirlo, tenemos que conseguirlo. Pero de igual manera, el Jurado Nacional de Elecciones ha hecho aportes sustantivos con los precedentes electorales. Hemos avanzado sustantivamente en materia electoral, haciendo predecible la justicia electoral. Y eso se debe a que en estas instancias tenemos representantes y magistrados. Acá saludo a los representantes del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Aybar, que nos representa dignamente en este organismo, a los representantes de las universidades privadas. El Jurado Nacional de Elecciones ha adquirido la dimensión, la solvencia, el talante que necesitamos en las instituciones. Por eso el día de hoy hemos rendido un homenaje al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, pero hemos rendido un homenaje también al hombre, al humanista, al académico. Yo he tenido la oportunidad de compartir una vez aulas con Francisco Tábara y me quedé admirable. Era el primer alumno que llegaba, el último que se retiraba, muy diligente en su formación académica. Dice mucho de él, de su capacidad de aprender todos los días. Y eso creo que lo transmite al Jurado Nacional de Elecciones, al sistema electoral y a la sociedad peruana. Por eso seguramente hay abogados que tienen inconductas, seguramente hay, y hay que sancionarlos, y el colegio ha modificado su código de ética para hacerlo más expeditivo, para poder sancionar a aquellos que tengan inconductas. Pero también hay el otro lado, hay los abogados que actúan con prudencia, con sabiduría y enaltecen la profesión en los organismos que están. Tenemos representantes en diversos lugares y el caso de Francisco Tábara Córdoba es paradigmático. Esta medalla
reconoce su esfuerzo. Razón por la cual concluimos este acto señalando honor al mérito a Francisco Tábara Córdoba. Muchas gracias. Señoras y señores, con las palabras del señor decano ha concluido esta ceremonia. Gracias a todos por su presencia y los invitamos a departir un vino de honor que se servirá en los jardines de esta ilustre orden. Muchas gracias y muy buenas tardes. Aplausos y reconocimiento al doctor Francisco Tábara Córdoba.